¿Qué onda a todos, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una nueva actualización del addon Complement Doors. En esta nueva actualización les traigo todas las puertas animadas, al igual que dos nuevos addons, que son de las puertas vanilla con animaciones y un addon adicional de escotillas con todos los tipos de madera. Pero antes de comenzar, quiero mandarle un saludo muy especial a Ruth Cardoso, que nos deja algunas sugerencias para el addon Medieval Furniture. Muchas de estas sugerencias me han gustado, así que algunas las terminaré agregando en la próxima versión. Ahora sí, comenzaremos con la instalación. En la descripción del video encontrarán 3 enlaces de descarga con estos addons. Lo único que tienen que hacer para instalarlo es abrirlo y se abrirá automáticamente el juego. Si están en Android, recuerden utilizar un gestor de archivos adecuado. En mi caso yo utilizo este que les estaré mostrando en pantalla. Una vez que hayan terminado con la instalación de estos complementos, ya pueden importarlo en sus mundos. En mi caso voy a crear un mundo nuevo. Nos dirigimos a paquete de recursos y buscamos los addons. Cuando los encuentren simplemente les dan a activar y ya estarían importados. El paquete de comportamientos se importará automáticamente. Luego vamos hacia el juego experimental. Y en el juego experimental activamos estas tres opciones. Una vez que tengamos todo listo le damos a jugar o a crear el mundo, como es en mi caso. Podremos comprobar que está correctamente instalado cuando nos dirigimos hacia las puertas y encontramos todos estos nuevos ítems. Ahora sí, comenzaremos con la lista de cambios de esta nueva versión. Como les mostré en el video de avances, todas las puertas ya están completamente animadas. Y también agregué las puertas que tienen la textura de la puerta de cerezo. Así que vamos a mostrar algunas. Y por ejemplo, esta es la puerta que más me ha gustado, que es la puerta de roble oscuro, pero con el diseño de la puerta de cerezo. Personalmente se ve bastante bien. Y aún no he solucionado el problema del RTX porque se bugueaban algunas texturas y no quedaba muy bien. Puedes interactuar con las puertas por el bloque de arriba o el bloque de abajo e igual se van a abrir o cerrar. Cuando tienes dos puertas juntas, estas se abrirán al mismo tiempo. Y otro cambio es que ahora es más fácil buscar las puertas porque todos tienen un indicador al final de su nombre. Por ejemplo, yo voy a buscar acá las puertas y si le pongo un numeral me aparecen solo las puertas. Y ahora puedo colocarles un número al costado, como puede ser 1 para encontrar las puertas que tengan el número 1 o el número 10, número 11 hasta el 19. Si es que vamos cambiando los números nos aparecerán distintas puertas. Recuerden que para que les aparezcan las recetas de elaboración en supervivencia tienen que desactivar esta opción de desbloqueo de recetas. Esto es muy importante para que les aparezcan todas las recetas. Y ahora si vamos a bloques que podemos elaborar, solo necesitamos tablones de madera para conseguir cualquiera de estas puertas y también las trampillas que estarán en la parte de abajo. Continuando con el siguiente addon, es algo que también me pidieron de la versión anterior. Y es que agregue las trampillas de distintos tipos de madera. Y acá están todas estas nuevas trampillas que también he agregado un diseño nuevo con una ventana en el centro. Para buscarlas es bastante similar al de las puertas, simplemente colocamos trampilla y agregamos un numeral al final para encontrar el diseño que quieran. Y así es como se ven las trampillas en el juego. Recuerden que esta textura bugueada es solo porque estoy usando los shaders RTX, pero si no usan ningún tipo de shader funcionará correctamente. Estas trampillas funcionan totalmente igual que las trampillas del juego cuando los colocamos al lado de un bloque. Y ahora sí pasaremos con el último addon del día de hoy. Por último tenemos el addon de las puertas vanilla con animaciones. Estas se distinguen porque tienen un corchete y al lado tienen una letra A o del tipo sensor. Cuando les muestre ya me entenderán, pero para elaborarlas primero necesitaremos hacer las puertas vanilla del juego, las puertas normales. Y para crear las puertas animadas tendremos que ir a la mesa de trabajo normal. Lo podemos colocar en cualquier lado y obtendremos las puertas animadas. Estas puertas funcionan igual a las que les mostré anteriormente, pero estas también son compatibles con paquetes de texturas. Lamentablemente estas no se pueden activar con mecanismos de redstone, así que si le ponen placas de presión no funcionarán.
Pero para eso agregué las puertas de tipo sensor. Para obtenerlas colocaremos 3 puertas normales y un Skulk Sensor en el centro. Esto nos dará 3 de estas puertas con sensores. Repetiremos lo mismo con las demás puertas para obtenerlas. La diferencia con las puertas anteriores es que si nos acercamos a estas se abrirán automáticamente. Como verán, si me acerco por lo menos a unos 3 bloques de las puertas, estas ya se terminan abriendo. Y si nos alejamos lo suficiente, las puertas se cerrarán. En este addon sí se encuentran todas las puertas vanilla. Lo único malo es que estas puertas de hierro se terminan bugueando un poco por el RTX, pero si no lo usan, funcionará normalmente. Y hasta aquí eso ha sido todo por el video de hoy. Disculpen si aún no les he traído el video de cómo saltar los anuncios de Loot Labs, pero quería publicar primero este video. Y bueno, ya estamos prácticamente en Navidad, así que les deseo que pasen unas felices fiestas navideñas con sus seres queridos. Se los deseo de todo corazón. Y no se preocupen que estaré trayendo más actualizaciones y más addons nuevos porque ahora sí ya tengo bastante más tiempo. Recuerden que si les ha gustado alguno de los addons que les traje el día de hoy, pueden apoyarme con su like, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse ninguna de las próximas actualizaciones. Ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión.